Muy buenos días. Me da gusto verlos aquí. Vamos a seguir estudiando la parte número 3 del gozo. El nombre del tema es confianza en Dios. Y la semana pasada analizamos cómo podemos cumplir el mandato que Pablo nos da diciendo alégrense siempre, ¿verdad? Vimos que el gozo es una sinergia entre Dios y nosotros, es un fruto del Espíritu Santo, pero también es un mandato para nosotros. Y vimos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para gozarnos siempre, o sea, su Espíritu Santo. Si el gozo es un fruto del Espíritu Santo y el gozo es sinergia, entonces Dios ya nos ha dado lo que necesitamos para el resto de nuestras vidas. Nuestra parte, en cuanto al gozo, consistía en la forma en la que razonamos y entendemos lo que nos sucede, ¿verdad? Dijimos que el gozo no es un factor emocional, es principalmente intelectual. Claro que lo emocional está involucrado, pero como consecuencia de un razonamiento correcto. Las circunstancias van a producir ciertas emociones en nosotros, pero el gozo no es producido por emociones, sino por razonar lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso dijimos que la confianza era algo indispensable para el gozo. Si entendemos y razonamos correctamente y confiamos en Dios, entonces nos vamos a gozar. Sin confianza no hay gozo. Entonces, estuvimos viendo que este proceso de razonamiento que tenemos que hacer consiste primero en tener la información, ¿verdad? Entenderla y luego razonar en base a lo que tenemos. Hicimos algún ejemplo de razonamiento, que si todo hombre es mortal, ¿verdad? Hernán es un hombre, por consecuencia Hernán morirá. Y vimos que bíblicamente es incorrecto ese razonamiento, nos faltaba agregarle algo. Decíamos, todo hombre morirá sin la intervención divina, ¿verdad? Porque hablamos de Enoc, que no murió. Hablamos de aquellos que no moriremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces, no es un argumento o no es una conclusión válida de que yo me voy a morir porque quizás Dios me quiera llevar como Enoc, ¿verdad? Quizás Él venga antes de que yo me muera. Entonces, considerando la información bíblica que tenemos, debemos razonar y llegar a conclusiones bíblicas que nos deben llevar a comprender que no hay razón para estar angustiados o no hay razón para tener miedo a pesar de que lo sientes. Y la confianza en Dios, agregado a ese razonamiento, nos debe generar el gozo. Esa es la parte que nos corresponde. Así que hoy vamos a enfocarnos en la confianza en Dios. Ya vimos el tema pasado, cómo se debe razonar, cómo debemos contemplar lo que nos está pasando partiendo de la perspectiva bíblica. Pero hoy vamos a enfocarnos en la confianza. Así que antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Dios, queremos pedirte una vez más que nos guíes, que nos enseñes, que nos hagas comprender, Señor, lo que es la confianza en ti. Muchos, en algunos momentos de nuestras vidas, hemos perdido la confianza totalmente, Señor. Algunos hemos confiado sin entender realmente qué es lo que está pasando. Y lo que queremos pedirte específicamente es que tu Espíritu Santo nos revele lo que está en tu palabra, de manera que podamos gozarnos. Específicamente, Señor, queremos pedirte que nos enseñes lo que es confiar en ti, partiendo de la Escritura. Ponemos esto en tus manos y te damos gracias de antemano. Amén. Así que si hablamos de confianza, me gustaría que primero viéramos una definición formal de la confianza. Según la Real Academia Española, la confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. La esperanza firme en alguien o en algo. Si hablamos de confianza en Dios, estamos esperando de una esperanza firme en Él. Y si hablamos de esperanza, tiene que ver con algo que no tienes, sino algo que tendrás, algo que no ha sucedido, sino que sucederá. La confianza tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a los cristianos si confían en Dios, ¿qué me van a decir? Que sí, ¿verdad? ¿Qué cristiano te va a decir que no confía en Dios? Ninguno. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes que estás confiando en Dios? ¿O cómo sabes que lo que tú crees que es confianza realmente es confianza? Entonces, quisiera primero ilustrar algo que no es confianza, pero que es muy común entre los cristianos. Y lo digo por experiencia propia. Y para eso quiero ilustrarte un ejemplo. Es decir, cuando un cristiano vive la vida cristiana, la Biblia dice que habrá días buenos y días malos, ¿verdad? Y que ambos vienen de parte del Señor. Entonces, cuando tenemos días buenos, cuando las cosas andan bien, cuando tenemos salud,
cuando tenemos un buen trabajo, cuando hay dinero, no nada más para lo suficiente, sino para más. Cuando hay buenos proyectos, cuando las cosas funcionan bien, es muy fácil decir que confiamos en Dios. Y realmente tenemos una especie de confianza en Dios. Pero quisiera ilustrarte con un problema, o bueno, un ejemplo que presenta un problema para ver si podemos comprender lo que le pasa a muchos cristianos, que me pasó a mí y que seguramente te ha pasado a ti. Y si no, bueno, pues para que te des cuenta de lo que te está pasando. Porque este tipo de confianza que quiero ilustrar no genera gozo bíblico. Por ejemplo, este caso hipotético se parece a algunos testimonios que yo escuché hace mucho, pero estoy mezclando varios para ilustrar el punto. Así que este joven que voy a nombrar no existe, ¿eh? No vayan a pensar en quién es de aquí, ¿verdad? No existe. Un joven universitario, yo me identifico mucho con este joven. Un joven universitario, bueno, va a entrar a la universidad, vive en casa de sus padres, se dedica a estudiar, ¿verdad? Casi todos los jóvenes que apenas van a entrar a la universidad viven con sus papás, ¿verdad? Es raro el que ya vive por cuenta propia. Entonces este joven va a empezar a estudiar a la universidad y como sabemos no hay cupo para todos y hay un examen de admisión, ¿verdad? Depende de la facultad a la que vayas, ¿verdad? Si se te ocurre ir a meterte en matemáticas, a lo mejor ni te preguntan, te agradecen que quieras entrar, ¿verdad? Pero hay otras universidades donde son muchos y se dan el lujo de decir solo los mejores pasan, ¿verdad? Entonces vas a presentar tu examen y este joven se prepara, se esfuerza, estudia mucho y pasa el examen y va a dar testimonio. Pide la oportunidad de dar testimonio en la iglesia y dice, yo quiero agradecerle a Dios delante de todos porque después de estudiar, después de esforzarme mucho, Dios derramó su gracia sobre mí y permitió que fuera aceptado en la universidad. Es un testimonio, habla de la gracia de Dios. Por gracia fue aceptado en la universidad. Ahora, cuando tú escuchas un testimonio de este tipo, ¿encuentras algo raro en sus palabras? Este joven pasa, dice, yo le doy gracias a Dios públicamente porque me esforcé, estudié y por su gracia pasé el examen. Todos le aplaudimos, ¿verdad? Grande es la gracia de Dios. Pero hay un problema en lo que él está diciendo. Porque cuando hablamos de gracia, ¿qué es algo que recibes por gracia? Algo que no mereces, ¿verdad? El problema consiste en que muchos confundimos gracia con recompensa. Por ejemplo, este joven se esforzó mucho, estudió mucho y él piensa que por gracia fue aceptado en la universidad. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no se hubiera esforzado y no hubiera estudiado mucho? ¿Hubiera sacado una mala calificación? ¿Hubiera sido aceptado? No, por mala calificación. Entonces, ¿el hecho de que fuese aceptado es gracia o recompensa? ¿Qué opinas? Lo interesante es que este joven dice que lo que recibió es por gracia. Por eso es mi pregunta, ¿está hablando de gracia o está hablando de recompensa? Muchos cristianos cometemos ese mismo error y es sutil, porque sí hay algo de gracia en que Dios haya permitido que sea aceptado, pero no como Él lo está entendiendo. Es decir, estamos haciendo algo para llegar a un resultado. Este joven se está esforzando y está estudiando mucho. Y él confía en Dios, él reconoce como gracia el haber sido aceptado. Pero ¿fue gracia o no fue gracia? ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has pensado que porque has hecho algunas cosas recibes otras? Por ejemplo, para conseguir un aumento de sueldo en tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte más, hacer las cosas bien. No le puedes ir a pedir un aumento a tu jefe diciéndole que yo siempre llego temprano. Sí, pues de eso se trata, ¿verdad? De que siempre llegues temprano. No te voy a dar un aumento porque llegaste temprano. Yo siempre hago lo que me pides. Bueno, para eso te pago, ¿verdad? Eso no merece un aumento. Si tú quieres un aumento, tienes que hacer más de lo que se te pide, ¿verdad? No llegar más temprano, quizás no va a servir nada de eso. Pero tienes que hacer más de lo que piden, de lo que tu puesto requiere, más de las metas que te ponen. Tienes que dar un extra, de manera que tú puedas pedir un aumento de sueldo por ese extra que no te están pagando. Ahora, nosotros muchas veces confundimos la gracia con la misericordia en el mismo sentido.
Decimos, si yo estoy haciendo las cosas bien y si yo me esfuerzo, pues me debe ir bien, ¿verdad? Si yo le echo muchas ganas a mi trabajo y hago más de lo que me piden, confío en Dios en que me va a dar un aumento de sueldo. Pero el problema en eso es que esa confianza no es confianza en Dios. Es confianza simplemente en que como tú haces lo correcto, Dios va a hacer lo justo desde nuestra perspectiva. No sé si me explico. Imagínate que este joven se esforzó, estudió mucho y no pasó. ¿Va a pensar que es gracia o que es injusticia? Decía Dios, qué injusto. Yo me esforcé, yo estudié, ¿por qué no pasé? Y volteamos a ver a los demás, mira, ese estudió menos y pasó. ¿Por qué, Dios, por qué a mí? ¿Por qué no me hiciste justicia? Ah, pero si sí pasas, dices, es gracia. No es cierto, no es cierto. La gracia es algo que no mereces. Pero hemos concluido que si me esfuerzo y hago lo correcto, por gracia voy a recibir algo. Pero es totalmente equivocado. Nuestra confianza en Dios muchas veces radica en pensar, Él es justo y me va a dar lo que yo creo que es justo. Porque si me esforcé, me va a dar lo que merezco. Si no me da lo que merezco, entonces Dios está actuando injustamente. Pero en ningún momento estoy contemplando la gracia. ¿Sabes? Un verdadero testimonio de gracia sería, yo ni siquiera presenté y me aceptaron. ¿Verdad? Eso es gracia. Porque dices, no hice nada para merecerlo. Es como él dijera, oye, me gané el sorteo TEC. A ver, que no son de México, un sorteo de una institución educativa que regala una casa carísima, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Entonces, dices, oye, me gané el sorteo TEC por gracia de Dios. ¿Compraste el boleto? Sí. ¿Cuántos años llevas comprando el boleto? 20 años. Entonces, ¿fue gracia o estadística? Probabilidad. La auténtica gracia sería, iba pasando por la calle, me encontré un boleto tirado y era el boleto ganador. Eso es gracia, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la confianza? Que estamos confundiendo la confianza cuando, en lugar de gracia, estamos esperando justicia. No sé si me explico. Muchas personas dicen confiar en Dios porque como están haciendo lo que se supone que deben hacer, dicen yo confío en que Dios me va a dar lo que merezco. Dios me va a dar lo que es justo. Pero en el caso de este joven, cuando pasa a ver su testimonio que recibió gracia de Dios y dice que la gracia que recibió es que lo aceptarán, dijimos, eso no es gracia, eso es recompensa. Porque la recompensa es darte lo que mereces basado en la justicia, ¿verdad? Una recompensa es algo que te ganaste. La gracia no te la puedes ganar porque entonces ya no es gracia. Entonces la confianza de muchos cristianos consiste en que Dios va a hacer justicia según tú. Mira, si hablamos de la gracia, cuando este joven pasa a dar testimonio, él tendría que decir que quiere darle gracias a Dios por la gracia recibida, no nada más porque pasó el examen. Porque si entiendes el concepto de gracia y es un joven que vive con sus padres, ¿qué se requería para que él pudiera estudiar? Mira, por gracia tuvo tiempo para dedicarse a estudiar, ¿verdad? Quien tiene problemas económicos y eres tú mismo quien se sustenta a ti mismo y tienes que trabajar un turno completo, ¿qué tanto tiempo te queda para estudiar? ¿Alguien ha vivido así? Trabajas tus 8 o 9 horas reglamentarias y llegas bien cansado en la noche y tienes que estudiar para el examen. No es lo mismo que un muchacho se levante en la mañana y diga, a echarle ganas, ¿verdad? Su cafecito, panecito y se pone en internet a buscar, a investigar, a repasar su abaniquito o clima según como les vaya. Llega la hora de comida, llega la mamá, venga mijito, su comidita, tú no te descuides, tú sigue estudiando. ¿Recibió por gracia tener un lugar donde dedicarse a estudiar? ¿Es gracia tener el tiempo para estudiar? ¿Es gracia que mientras otros se esfuerzan por conseguirte el sustento necesario, tú te dediques a estudiar? ¿Es gracia que hayas llegado a ese nivel de educación? ¿Es gracia que tengas salud para estudiar? Ok.
Me dicen que había interferencia en el cable. Espero que ahí quede mejor. Decía entonces, es gracia que hayas recibido todo eso de padres que son responsables y que proveen para los suyos. Dime si eso no es gracia. El haber pasado el examen no es lo único que recibes de gracia, sino todo lo demás, para que pudieras estudiar, para que pudieras enfocarte, para que tengas un lugar donde hacerlo, para que puedas concentrarte, para que tengas las herramientas, para que tengas la mente al menos libre de problemas graves y te permita concentrarte. Hay muchísimas cosas que se reciben por gracia, pero erróneamente este joven, en este caso hipotético, piensa que la gracia es haber recibido la aprobación porque se esforzó. Eso no es gracia. Ahora, por eso digo, muchos cristianos dicen, yo confío en Dios, y lo he visto muchas veces. Yo confío en que Él me va a sanar, yo confío en que Él me va a ayudar. No, están hablando de lo que ellos desearían que pasara. Y le dices, algunos, yo escuché algunos, una señora que llegó con su hija que le faltaba un pulmón, hace muchos años. ¿Qué hago para que Dios me ayude? ¿Qué hago para que ayude a mi hija? Porque se va a morir. Pues recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, le dijeron. Ven a congregarte. Ah, bueno. ¿Crees que Dios te puede sanar a tu hija? Sí, creo. Entonces recíbelo, haz esta oración. Hizo la oración. Ya están empezando a ir a la iglesia. ¿Y sabes qué pasó? Un día llegó bien contenta. Mi hija ya tiene 2 pulmones. ¿Sabes qué hizo después de ahí? Se apartó de la iglesia. Ya no quiso saber nada de Dios. Dice, ¿por qué? ¿No que confiabas en Dios? Sí, y Dios me hizo el milagro. Sí, pero ¿no lo recibiste como tu Señor y Salvador? Sí, pero ya me hizo el milagro. Entonces, ¿estaba confiando en Dios o simplemente tenía el anhelo? Confesaba su anhelo de que Dios lo sanara, pero no le interesaba a Dios, sino el milagro. Y al revés, he conocido personas que están seguros, hacen todo lo que les pidieron para que consigan su objetivo, sanar, y no sanan. Y cuando no sanan, se quejan, Dios es injusto, ya hice todo lo que me pidieron, ya hice todo lo que la Biblia dice que debo de hacer y no me sanó, así que miente. Pero se supone que confiaban en Dios. Entonces, ¿qué pasó con el gozo? No hay gozo. Cuando las cosas andan bien y todo te sale bien, te sientes gozoso, pero eso no es gozo, eso es placer. Ya vimos en el primer tema la diferencia entre gozo y placer, ¿verdad? La confianza en Dios no radica en que Él te va a dar lo que tú esperas que te dé. La confianza en Dios no consiste en creer que Él, como es justo, te va a dar lo que tú crees que es justo. Confianza en Dios no significa que Dios va a recompensarte. La confianza en Dios, la esperanza firme en Él, no tiene nada que ver contigo. Es totalmente independiente de lo que te pasa, totalmente independiente de tus circunstancias. Tiene que ver sola y exclusivamente en Él. Entonces, los que hablan de confiar en Dios, muchas veces no entienden lo que es confiar en Dios. Están simplemente esperando que Dios les dé lo que ellos creen merecer. Por eso cuando no lo reciben, se va el gozo, se va la confianza, se acaba todo, incluso se apartan de la iglesia. A veces, aunque lo reciben, ya cumplieron su objetivo y ya no les interesa más. ¿Dónde estaba el gozo? ¿Dónde estaba la confianza? Ninguna de las dos era legítima. Así que es muy fácil decir que confías en Dios cuando las cosas andan bien, ¿verdad? Porque es muy fácil confundirnos. ¿Qué pasa si Dios decide quitarte todo de repente? ¿Sigues confiando en Dios? ¿Sigues gozoso? Ahí es donde se acaba la confianza y donde se acaba el gozo. Pero se acaban porque ni era confianza en Dios, ni era gozo. Era placer y buenos deseos, expectativas. Así que para poder entender la confianza en Dios tenemos que encontrar la información bíblica que nos indica cómo es que confiamos en Él. La confianza en Dios no es un producto humano, no procede del humano, es algo ajeno al humano. Es algo que se debe aprender, es algo que se adquiere.
Y la Biblia nos ilustra, por ejemplo, vamos a Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora, cuando dice, considérense muy dichosos, la palabra aquí se traduce como gozo, alegría o fuente de gozo. Está diciendo Santiago, medio hermano de Jesús, considérense gozosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. No estás gozoso, considérate a ti mismo gozoso. Es algo que tú tienes que hacer. No es algo que sientes, es algo que tú debes hacer. Me considero gozoso cuando estoy en medio de las pruebas. Ahora, las pruebas no producen gozo. Las pruebas producen miedo. Por consecuencia, angustia. Porque no sabes lo que va a pasar. No sabes cómo le vas a hacer. No sabes si vas a poder. La angustia tiene su raíz en el miedo, la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer si no tengo? ¿Qué voy a hacer si no puedo? No sé, y eso nos da miedo. Hay una inseguridad, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice aquí Santiago es, ustedes considérense gozosos, y nos da una razón, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Para poder considerarme gozoso, no me siento gozoso, pero yo debo obedecer la orden, alégrense siempre, gócense siempre, es lo que dice el original. Entonces, para poder gozarme tengo que saber algo. ¿Qué es lo que saben aquí? Ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba está hablando de la dificultad, la fe, creer, pistis. Ahorita la vemos con más detalle en cuanto a la confianza, pero dice, produce constancia. La palabra constancia se traduce como paciencia o resistencia. El diccionario Help lo traduce así, es permanecer debajo de, soportar. Y hace una ilustración, tener una piedra de mucho peso y tú resistir abajo de la piedra. Dice, la prueba, las dificultades producen esa paciencia. Nosotros entendemos paciencia como hablar calmadito a pesar de que esté bien bárbaro con el que estás hablando, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo con mis hermanas que jamás se les va a olvidar y siempre me lo echan en cara cada que se acuerdan, que mi mamá me decía, enséñales. Tenía que enseñarles a multiplicar, a restar y a dividir. Cosas básicas, ¿verdad? Básicas. Y yo dije, pues esto es pan comido. Yo estando en la secundaria, viene mi hermana, no sé, tercero o cuarto de primaria, le digo, a ver, vamos a hacer una operación simple. 4 más 4, 8, muy bien. Más 4, 12, más 9, y ya empezaba a dudar, ¿verdad? Porque le faltaban los dedos, ¿verdad? Bueno, otra cosa, ahora, esto menos esto, y empezaba a dudar. Bueno, esto entre esto, y no me agarra la onda, y yo no tengo mucha paciencia en eso, ¿verdad? Y tenía que decirle, bueno, estás tonta, ¿qué te pasa? Hazle así y así, y terminaban llorando, y yo regañado, ¿verdad? Entonces, ¿en qué es tener paciencia? Mi hermano, cuando se ponía a enseñarles, él era totalmente diferente a mí, él decía, imagínate que tienes 5 manzanitas, y dibujaba cada manzanita, con su hojita, pintaba de rojo la manzana, y de verde la hojita. 5 manzanitas. Y yo te doy 8 manzanitas más. Dibujaba las otras 8 manzanas. Decía, tiene dedos, ¿por qué le voy a dibujar las manzanas? Dice, él es muy paciente. Algo hay de verdad en eso, pero la paciencia no tiene que ver con cómo le hablas a alguien, sino el peso que soportas. El punto es que si para él no es un peso, entonces no está siendo paciente. Paciente es cuando algo es pesado para ti, algo es difícil y lo soportas. Eso es paciencia. Pero para quien le gusta dar explicaciones, eso no implica para nada la paciencia, porque lo disfruta. Así que lo que está diciendo aquí es que la prueba produce paciencia. No que vas a estar, sí Dios, lo que tú quieras Dios. No pasa nada. Quemándote y todo, yo estoy bien. No, eso no es paciencia. Para hablar de paciencia implica que tienes que soportar algo. Lo está soportando. Dice, ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Dice el NBI constancia, pero el original es paciencia. Ahora, fíjate lo que dice Pablo, Romanos 5, 2 al 5.
Porque eso de que el sufrimiento, la prueba, produce paciencia, no es algo que nosotros hacemos. Romanos 5, 2 al 5 dice, también por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Aquí la palabra perseverancia es la misma que leímos en Santiago, paciencia, resistencia. Dice lo mismo exactamente. Sabemos que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia entereza de carácter. La entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, volviendo a Santiago, Santiago dice, ustedes deben considerarse gozosos porque saben que la prueba produce paciencia. Ahora aquí Romanos, Pablo nos da un poco más detalle, ¿verdad? Pero lo que aclara es que es algo que Dios derrama en nosotros, es algo que Dios hace en nosotros. Así que, por sí solo, el sufrimiento no genera paciencia. Es Dios quien usa ese sufrimiento para hacerte paciente, para que aprendas a soportar. Esa es la paciencia en el sentido bíblico, soportar. Y si lo estás soportando, no es algo agradable, no es algo que te genere placer. ¿Has soportado alguna vez a alguna persona? Si tienes que hablar de soportar, es porque no disfrutas estar con ellos, ¿verdad? Entonces, cuando estás en las pruebas, no es algo que disfrutas, es algo que soportas. Pero Dios es el que hace que ese sufrimiento te lleve a soportar. ¿Por qué? Porque Él te mantiene firme. Así que, ¿por qué te gozas? Porque sabes que Dios está usando el sufrimiento para que tú soportes. Por eso me considero gozoso. Pero tienes que confiar que efectivamente Dios va a transformar ese sufrimiento en paciencia. Si no confías que Él va a hacer eso, no tienes gozo. ¿Me explico? Entonces, nadie tiene por qué pensar que en medio de las pruebas va a estar feliz y pura alegría. No, porque si hablamos de que produce paciencia, indica que vas a tener que soportarlo y no es agradable. No nos sorprendamos cuando estamos en una situación insoportable, decimos, es que no lo soporto, es demasiado, ya no puedo con esto. Bueno, precisamente es eso lo que Dios usa para enseñarte a soportar. Cosas que no puedes soportar. ¿No dice la Biblia que no nos dará ninguna prueba que no podamos soportar? Sí, pero ya vimos el contexto de unos temas hace poco. No está hablando de que no hay nada que no puedas soportar, sino que nada te va a derribar de manera permanente. Está hablando de la salvación. No va a haber nada que te arrebate de Dios. Eso no significa que no vas a enfrentar problemas que no soportas. Porque si te va a enseñar a soportarlo, lo primero es que no lo soportas, no puedes. Es algo que tú no puedes remediar. En eso consisten las pruebas. Pero Dios en su misericordia ha prometido que te va a sostener. Así que vas a aprender a estar bajo ese peso. De eso se tratan las pruebas. Normalmente nuestro problema es que no queremos soportarlo. Quítamelo, Señor, quítamelo. No me lo des, ya quítamelo, resuélvelo. No, eso no te va a enseñar a soportar. ¿Verdad? Una persona que quiere ponerse hinchado de musculoso tiene que cargar cosas cada vez más pesadas, ¿verdad? Cada vez más pesadas, cada vez tiene que soportar más peso. Y hay una consecuencia. Así es la vida cristiana. Dios te pone cosas cada vez más pesadas para que soportes. Así que no es fácil, ¿verdad? Pero sin confianza jamás vas a estar aceptando el peso que se te puso encima. Necesariamente necesitas confiar en el que puso el peso sobre ti. Así que, ¿cómo le hacemos para poder aprender a confiar cuando tenemos algo que no podemos solucionar? Esa es la dificultad. Tengo algo, una situación, un problema que no puedo arreglar. Pero debo confiar en Dios. ¿En qué voy a confiar? ¿En que me la va a quitar? No, en que vas a soportar. Fíjate bien, eso es importantísimo para el gozo. Uno no debe estar pensando en que esto ya mero se quita. No. Uno debe estar pensando en cómo vas a soportarlo, pase lo que pase.
porque para eso fue diseñada, para que aprendas a soportarlo. Ahora, la confianza tiene que ver absolutamente con la resignación a soportarlo. Yo no sé cómo le hacen los que no son cristianos o los que piensan que la salvación se pierde. Porque los que no son cristianos, entiendo por qué se suicidan. No soportan lo que tienen y no tienen ninguna esperanza para soportarlo. ¿Verdad? ¿Por qué explotan y hacen cosas que no son razonables? Matan, golpean, destrozan. No soportan lo que tienen, pero no tienen esperanza. Y lo único que tienen es desahogarse, quitarse la vida. Entiendo, está equivocado porque hay esperanza en Dios, pero a ellos no les importa Dios. Pero dices, bueno, ellos no tienen ninguna esperanza, pero hay cristianos que tampoco la tienen, a pesar de que la Biblia lo enseña claramente. Dios ya me desechó, Dios no me va a aceptar, este pecado es muy grave, ya perdí mi salvación. Y entonces, ¿de qué se aferran para soportar? No pueden, no tienen herramientas. Pero si nosotros hemos aprendido que la salvación es un hecho, algo garantizado, entonces sabemos que el que empezó la buena obra, la terminará. Que la santidad es algo gradual y que Él ha prometido sostenerme y tiene el poder para guardarme sin caída. Caída definitiva, porque voy a caer muchas veces. Entonces, ¿cómo le hacemos para obtener esa confianza en Dios, que es fundamental para el gozo? Se aprende. Quisiera que viéramos el caso de Pedro, lo mencionamos el domingo pasado, cuando empezó a hundirse en el agua y le rogó a Jesús que le ayudara. Vamos a Mateo 14, 30 al 31. Está hablando de Pedro, dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, porque dudaste. Fíjate el conflicto de Pedro, ya lo vimos, ¿verdad? Está caminando sobre el agua, vio el viento fuerte y duda. Dejó de confiar en quien dio la orden y se hunde, o se empieza a hundir, dice. Yo aquí tengo unas preguntas que no sé si tú te las habías hecho y no las mencioné el tema pasado. Pedro se supone que es pescador, ¿verdad? De oficio. Eso es lo que hace para ganarse la vida. Seguramente tiene mucho tiempo en el mar, ¿verdad? Se la pasa en el mar, en los lagos, donde sea que hay agua. ¿Sabía nadar? ¿Qué tan probable es que un pescador no sepa nadar? Primero tiene que saber nadar antes de arriesgarse a ser pescador. Así que, ¿tú crees que Pedro tenía problemas para nadar? No, no debe de tenerlos. Y tenemos la garantía de que estoy en lo correcto porque cuando estaban en la barca y Pedro vio que Jesús estaba en la playa, después de resucitado, preparándoles un pescadito asado, ¿qué hizo Pedro? Se aventó al agua y nadó a la orilla. Así que tenemos por seguro que Pedro sabe nadar. Ahora imagina esto, va caminando sobre el agua y se empieza a hundir. ¿Cuál es el problema, Pedro? No debería decir, se acabó, como decimos acá, se acabó el 20. Y pues bueno, nádale o con Jesús o a la barca, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de nadar si ya te hundiste? ¿Pero qué dice Pedro? Sálvame. Dices, ¿de qué? Nada. Ahora, otra cosa, nadie se aventó a ayudarlo. Y dice, oye, ¿qué onda con mi raza? Están todos en la barca, se está hundiendo. Todos viven en esa región, ¿verdad? Todos tienen contacto con el agua. ¿Qué probabilidad hay de que nadie supiera nadar? Que miraron que dijeran, pero pues no hay salvavidas, nada, ni modo. Porque nadie se aventó al agua a rescatar a Pedro. Entonces hay dudas importantes. Número uno, ¿cómo que un pescador se preocupa porque se hunde? Pues que nade y ya. Número dos, porque nadie se aventó a salvarlo. ¿Te lo habías preguntado? Ahora esto es importante, porque lo primero que tenemos que aprender para confiar en Dios es saber que Él es fiel. Dice 2 Timoteo 2:13, Reina Valera 60, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Esa es una de las cosas básicas que el cristiano debe saber. Tú te portaste mal, tú pecaste, fuiste infiel a Dios.
Pero ¿sabes qué? Él no se venga porque decidió salvarte. Él no se desquita porque te ha amado con amor eterno. Él permanece fiel porque no puede dejar de ser Dios. Eso es lo que significa que no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser fiel porque ser fiel es parte de lo que Él es su naturaleza. Entonces, aunque yo haya hecho las cosas incorrectas, Él permanece fiel. Analicemos con más detalle entonces por qué ninguno de sus compañeros le ayudó a Pedro y por qué Pedro no simplemente nadó a la barca. Vamos a Mateo 14, con más contexto, 23 al 32. Y pon atención a los detalles. Dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Ahora, fíjate en todos los detalles que nos da el relato. ¿Qué tan picada estaba el agua? ¿Qué tan violenta estaban las aguas? Había muchas olas. Ya había pasado mucho tiempo. Era de madrugada. Apenas se ve, ¿verdad? Imagínate, entre todas las olas, ves que alguien viene caminando. Aquí hay dos cosas muy sorprendentes. Que camina y por encima de las olas. ¿Cómo es caminar por encima de las olas? ¿Alguna vez has tratado de surfear? Imagínate, no es que el agua estuviera así calmadita y tú vas tranquilamente caminando. No. Si el mar está picado, hay muchas olas. ¿Cómo caminas entre las olas? Entonces, está muy complicada la situación de la barca. Hay mucho movimiento, mucha agitación. Se asustan porque ven a Jesús y les dice, no tengan miedo, soy yo. Pedro se le ocurre la brillante idea, que yo vaya para allá. Ahora ponte en los pies de Pedro. ¿Cómo será caminar sobre las olas? ¿Fácil o complicado? Imagínate, quien haya ido a la playa o una alberca de olas, están calmaditas, ¿verdad? Tienen un ritmo constante. Dime si no te han dado una buena revolcada a las olas. ¿Quién aprendió por primera vez el poder de una ola por medio de la revolcada que les dio? O sea, estás en lo bajito, estás en el mar, y es bien contento a las olas, ¿verdad? Y vienen calmaditas, y viene la ola y brincas, bien contentos. Y de repente no te avisa y se viene la ola y te revuelca. Te entra arena hasta donde ni te imaginas. No puedes simplemente abrir los ojos, te arde por la sal, ¿verdad? Tragas agua y además de que estás tragando agua, sabe bien feo. Pierdes totalmente el equilibrio. Te da una revolcada, sales todo cubierto de arena y todo riéndose, pero tú te llevaste el susto de tu vida, ¿verdad? Ahora, ¿sabes que en ese momento el mar no está tan violento, ¿verdad? Tienen cierta constancia las olas. Tú te preparas. Imagínate donde hay tempestad. Las olas están para todos lados. Y tú dices, yo quiero caminar sobre las olas. ¿Es algo simple? Ahora, fíjate otro detalle. ¿Cuándo Jesús decidió calmar el viento? Hasta que regresó a la barca. O sea, que desde que llegó hacia ellos, él pudo haber dicho, cálmate viento, y se hubiese calmado. Y ya con el agua tranquila, hubiera dicho Pedro, a ver que yo vaya para allá. Bueno, entonces va. No, Jesús no quiso calmar el viento, sino hasta después de que saca a Pedro. Dices, ¿ya para qué? ¿No? Regresan a la barca y se acaba el viento. Dices, oye Jesús, ¿no hubiera estado mejor calmar el viento y luego ya caminas a la barca? Pero él tiene una intención. Sigamos. Cuando dice la Escritura, comenzó a hundirse, ¿qué te imaginas? Yo siempre me imaginé
que fue un proceso gradual. Que es más, ni siquiera había contemplado las olas. Estás parado sobre el agua y luego empiezas. Y dices, ah, caray, ayúdame Jesús. Eso es lo que yo me imaginé siempre. ¿Te lo habías imaginado así? ¿Qué te imaginabas tú? ¿O te imaginas que de repente ibas así y lo ¡guas! Al agua? ¿Qué pasó? ¿Cuál de las dos? ¿Gradualmente o de repente, órale, entró al agua completito? ¿Cuál? ¿Qué dice el original? Dice comenzó a hundirse. Comenzó se traduce como comenzar, empezar, iniciar, principio o gobernar, según el contexto. No nos está hablando de gobernar, ¿verdad? Está hablando de iniciar algo. Ok, empezó a hundirse. ¿Qué es hundirse? La palabra se traduce como arrojar al mar. La concordancia exhaustiva NAS dice ahogado, hundido. Entonces cuando dice que Pedro empezó a hundirse, ¿qué pasó? ¿Qué es algo arrojado al mar? ¿Algo que va descendiendo así? No. Órale, se acabó el efecto. Ahora, ¿cuál es el problema de caer al agua en ese momento? Lo bravo del agua, la tempestad. Aún el nadador más experimentado puede morir ahogado en la tempestad, en aguas violentas. No te sirve mucho nadar en aguas violentas. ¿Cuál era el temor de Pedro? Ahogarse. No hundirse, ahogarse. Según el original, podemos comprender que Pedro cuando dudó, se acabó el efecto, cae al agua. Todos están viendo que cayó al agua, ¿verdad? ¿O tú crees que había algún distraído? No, dijo Pedro, si eres tú, que yo vaya hacia ti. Y ven que Pedro va caminando. Y de repente, ¡plas! ¿Quién se avienta a salvarlo? ¿Y tú vas en la barca, te avientas? Hombre, Pedro loco, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué pasa si me aviento? ¿Me muero yo y Pedro? ¿Qué es mejor, que se muera él o que nos muramos los dos? Pues que se muera él, ¿no? ¿O estás dispuesto a morirte para sacar a Pedro? ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivas? ¿Sabes lo difícil que es ir a rescatar a una persona que está en pánico? ¿Alguna vez lo has intentado? En las películas se ve bien fácil, está alguien, auxilio, y se avienta a alguien y lo agarra así del cuellito, ¿verdad? Así. Y lo trae así, y dices, qué fácil. ¿Alguna vez te has aventado a sacar a alguien que se está ahogando? Yo sí lo he hecho. Es muy difícil, porque la persona está desesperada por respirar. Y tú eres el único soporte que tiene para apoyarse. ¿Qué es lo primero que va a tratar de hacer contigo? Te hunde para poder respirar. ¿Porque es mala la persona? No, porque quiere sobrevivir. ¿Cómo le vas a hacer tú para luchar con alguien que está esforzándose por no morir? No es de que vas y lo agarras del cuellito y lo sacas. No, tienes que pensar muy bien bajo qué condiciones te metes a sacar a alguien, porque puede que ese que pretende salvar termine ahogándote a ti. Ahora, Pedro, el momento en que cae al agua así, ¿por qué no le pide ayuda a sus amigos? ¿Quién es el único que tiene la capacidad de salvarlo ahí? El único que no se hunde, el único que no necesita nadar. Jesús. Pedro se quedó solo. No había nadie que pudiera ayudarlo. El único que podía ayudarlo es aquel que no necesitaba nadar. Y fue Jesús. Ahora piensa esto. ¿Qué habrá sentido Pedro cuando dice, ¡ay, ya te sacan, verdad! Siguen todas las olas. Vas caminando con dificultad. Se suben a la barca y dice Jesús, ya, cálmate tiempo. ¿Qué hubieras pensado si tú eres el que estuvo a punto de ahogarse por el viento y te das cuenta que Jesús lo pudo haber calmado en cualquier momento? Oye Jesús, pues muchas gracias, pero ¿no te parece que era innecesario? ¿Era necesario que Pedro quedara en ridículo delante de todos? ¿Era necesario que lo regañara delante de todos cuando Jesús pudo haber calmado el tiempo desde un principio? ¿Qué es lo que quería hacer Jesús? ¿Qué es lo que hizo con Pedro?
le enseñó algo muy importante que todo cristiano debemos entender. ¿Puedes comprender el temor de Pedro? No me refiero a ahogarte, sino a estar en una situación donde sabes que no hay esperanza. No importa todo lo que tú sepas hacer, no hay nada que tú puedas hacer para librarte. ¿Y sabes qué? No vas a arriesgar a ninguno de los que están contigo para que se meta el mismo asunto contigo y tal vez muera. La única esperanza que tienes es Dios. ¿Cuánto se habrá tardado Jesús en ir a sacar a Pedro? No lo dice. Pero lo que podemos deducir con claridad es que Pedro, quien es pescador de oficio y no debe tener problemas para nadar, se está ahogando. Jesús sabe que Pedro tiene mucho miedo y que podría perder la vida, pero la vida de Pedro está en control de Jesús. Sí, va y lo saca, pero Jesús fue el que lo metió en ese problema. Pudo haber calmado el viento, pudo haber sostenido su fe, pero no quiso hacerlo. Y eso es importante, que lo entendamos, porque de ahí proviene el aprendizaje que nos lleve a confiar a Dios, nos lleva a confiar en Él. Así que pregunto, ¿quién entre nosotros entiende lo que Pedro sintió? No que te hayas ahogado, sino experimentar el mismo proceso que Pedro experimentó. Claro que lo de Pedro fue breve, a él se le da derecho eterno, ¿verdad? Pero si ves en cuestión de tiempo, fue breve, unos minutos. Pero quien entiende el temor de Pedro, ha aprendido a confiar en Dios. Quiero darte una ilustración. Esto puede suceder con muchas personas de distintas maneras. El punto es que, si tú ves lo que Pedro hizo con Jesús, Pedro tenía cierta confianza, luego dejó de confiar, se encontró solo, nadie lo podía salvar, el único que lo podía salvar era Jesús, las circunstancias estaban a punto de acabar con él, Jesús lo salva y le muestra que él tiene control sobre esas circunstancias que por poco lo matan. Eso es algo que podemos ver muchas veces en la vida de los cristianos. Yo puedo contarte algo mío, nada más para que veas cómo cometemos graves errores. Yo siempre me jacté de ser un excelente administrador. Dinero que me daban, lo administraba como se debe. Es más, me voy a descubrir qué tan viejo soy, pero antes de los smartphones, había otros dispositivos que se llamaban Pocket PC. No sé si alguien tuvo alguna de esas. Y eso es lo que ves ahora en los teléfonos actuales. Le podías poner aplicaciones, además te podía servir como teléfono. Y yo aprendí a hacer programas. Yo tenía un programa donde yo decía, ¿cuánto gano? Y luego me desglosaba, ¿cuánto hay que pagar de agua? ¿Cuánto hay que pagar de esto? Todo, y me dejaba un libre. Bueno, yo siempre que iba a un lugar a comprar algo, unas papas, ¿cuánto fueron las papas? Más la coca, 25, sacaba mi Pocket PC, entraba a mi aplicación y le decía, consumo papas, coca, menos 25. Me quedan, no sé, 1,000 pesos. Íbamos a otra parte, registraba de inmediato mi gasto y me dejaba libre. Jamás me gastaba lo que no debía gastar. Jamás. Y yo me jactaba de eso. Es porque la gente tiene deudas. Por brutos, decía yo. Porque no se controlan. Es tan fácil como no gastar lo que no debes de gastar. Gástate nada más lo que tienes. ¿Qué tan difícil es eso? Me parecía absurdo que la gente tuviera dudas. Oye, debes mucho en la tarjeta. ¿Por qué debes en la tarjeta? Pues sí que compré de ahí. ¿Pero por qué compras de ahí? Es que no tenía dinero. ¿Y qué te hace pensar que con la tarjeta de crédito ya tienes? Sigues sin tenerlo, ahora lo debes. Gente tan bárbara, decía yo. Bueno, hasta que Dios me metió en una crisis económica por años consecutivos. Ahora dime, ¿de qué te sirve ser un buen administrador si no tienes dinero para administrar? Un pequeño detalle, ¿verdad? Yo me jactaba de ser un excelente administrador y no me preocupaba cómo me llegaba el dinero a las manos. Yo daba por hecho que el dinero llegaba a mis manos y decía, la gente es pobre porque quiere, porque el dinero hay que administrarlo. Sí, pero ¿de dónde viene el dinero? Eso no me preocupaba, porque siempre tenía dinero, ganaba bien. Cuando Dios me mete en esa situación, pues empiezas a darte cuenta que no hay mucho que administrar, ¿verdad? Pero piensas positivamente, al rato salimos de esto, es cuestión de administrarnos bien. Uno sigue de necio, ¿verdad? Es cuestión de administrarnos bien.
vamos a cuidar nuestros gastos, vamos a recortar y vas a ver cómo salimos, le dije a mi esposa. Bueno, fueron como unos 5 años consecutivos en esa crisis. Al principio, obviamente, cuando piensas que va a ser breve, pues tienes amigos y familia y te apoyan, ¿verdad? Todos pasamos por esos baches. Sí, pero después pasa lo que el proverbio dice, Proverbio 19:4. Dice, con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. ¿Has vivido algo de eso? Ahora, eso no significa que sus amigos que lo abandonaron son malos. Mira, si te vas a salir a pasear con amigos, requieres dinero, ¿verdad? Si van a ir a comer con amigos, requieres dinero. Aunque no comas, si vas a ir a otra parte con tus amigos, ya sea que te muevas en carro o en camión, requieres dinero, ¿verdad? Si vas a pedir prestado, requieres dinero para regresar. Dime qué cosas puedes hacer con tus amigos sin que se ocupe el dinero. Pues que ellos vengan por mí. Que me lo pichen, como decimos acá en México. Que te lo paguen, ¿verdad? Gratis, no que yo te lo debo. Regalado. ¿Qué tanto tiempo tus amigos van a poder mantenerte así? ¿Qué pasa cuando no tienes dinero? Dicen, oye, ¿qué onda? Vamos a echarnos unos tacos. ¿Qué dices? Pues sí se me antojan, pero gracias. Pero no tengo dinero ahorita. Ahí para la próxima. Bueno. Yo te los picho, a lo mejor te dicen, órale, vamos. Una vez. Llega, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a los tacos? Es que no tengo lana. Yo te los picho, hombre. Órale, vamos. Pero yo tengo 5 de familia. A la otra que te va, vamos a echar unos tacos, no tengo dinero. No, lástima, no, pues hay para la otra. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque ellos tienen sus responsabilidades, tienen sus ingresos y no pueden estar manteniéndome a mí. ¿Verdad? Y a la próxima, oye, vamos allá, ¿qué van a decir? Oye, Hernán, no tiene dinero. No le digas. Y te quedas solo. No porque tus amigos sean malos, sino porque tú no tienes dinero. No puedes compartir con ellos lo que antes compartías. Te empiezas a quedar solo. Y cuando estás sin dinero y solo, tienes que replantearte muchas cosas, ¿verdad? Empiezas a preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Mis 2 hijos menores estaban chiquititos, los 2 necesitaban su leche especial y sus pañales. ¿Sabes cuántos pañales consume un niño? Es asombroso. Yo siempre compré de los pañales más caros. Ahora, multiplícalo por 2 porque los 2 lo necesitaban. ¿Sabes? Ya no me alcanzaba para los pañales de siempre. ¿Qué teníamos que hacer? O nos volvemos a la antigua y con telita y lavar, que los querubines hacen como que hay una especie de algo de vaca, o es bárbaro lo que hacen, no es proporcional a su tamaño. Lo digo por experiencia, cualquier padre se va a dar cuenta de eso. Ahora, ¿vas a estarlos lavando siempre o cómo le hacemos? No, pues empieza a buscar pañales más baratos. Los más baratos. Todo empiezas a recortarlo, a recortarlo, a recortarlo, a recortarlo. Empiezas a vender cosas y vendes más cosas hasta que ya no tienes nada que recortar y ya no tienes nada que vender y el dinero sigue sin llegar. ¿Por qué? Es cuando te empiezas a enojar. No es justo, no es justo. Yo no hice nada para merecerme esto. Y la cosa sigue cada vez más peor, 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 peor. Ganas poco, gastas mucho. No puedes dejar de gastar. No les puedes decir a los niños que no hay leche. No les puedes decir que no pueden hacer ya del baño porque no hay para pañales. Cada vez es más difícil y te ahogas y te estresas y te angustias y te deprimes y las cosas no cambian. Oras, le ruegas a Dios, no dice nada, no contesta nada. Te esfuerzas con todo lo que tienes, con todo lo que sabes y no pasa nada. Nadie te ayuda, nadie hace nada. Y entonces te cuestionas si realmente hay un Dios. ¿Por qué me tiene así? Pero, cuando estás en esos días que no puedes dormir, que yo sé que más de uno lo ha vivido, estás angustiado porque ese día solo tienes para vivir ese día, no tienes dinero para el día siguiente. Olvídate que si recibo y dices, no,
Aprendes a cuidar el agua y la luz como si fueras realmente amaras el planeta, ¿verdad? No tienes nada. Mañana no hay nada. No tienes trabajo, no tienes clientes, no tienes nada. No se puede dormir. Estás en la madrugada, sí. Pero ¿sabes qué? Al día siguiente algo pasaba. Algo pasaba. Y nos ganábamos un dinerito. A veces nada más para el día siguiente. Y como que ya tenés, nomás por un día. Dios, tú eres el Dios que tiene todas las riquezas. ¿Qué tanto te cuesta darme un poquito? Pero no quiere y no lo hace. Entonces, pasa el día siguiente, no hay nada, estás enojado, algo pasa y recibes dinero. A veces recibíamos para 10 días. ¡Qué felicidad! A lo mejor Dios ya nos va a quitar esto, ¿no? Llegaba el día 10º y otra vez no tienes nada. Llegaba para más. Sí, pero debo un montón de lados. Y así como llegaba, así se iba. ¿Dónde quedó la jactancia? ¿Por qué hay pobres? Y dices, qué bruto era yo, qué bruto era yo. Pero ¿sabes qué? Llega el momento en que te resignas. No importa cuánto te esfuerces, las cosas no cambian. Simplemente Dios no quiere cambiarlas. Así que te resignas y empiezas a ver con detalle. El día que no tenías nada, alguien nos invitaba a comer. Yo sé que las personas que nos invitaban a comer ni sabían que no teníamos nada para comer. Dicen, mira, llevamos a dieta estricta de cosas básicas, ¿verdad? A veces mi esposa y yo nada más dábamos 2 comidas para que los niños se dieran 3 comidas. Y de repente me decían, vámonos a comer. Y una comida bien sabrosa en un restaurante bonito. Y decías, hasta ganas de llorar daban, ¿verdad? Yo no debería estar comiendo eso, pero gracias a Dios. Y entonces te empiezas a acostumbrar. No hay nada, pero Dios hace algo. Al siguiente día no hay nada, pero Dios hace algo. Y empiezas a entender. Dios no te abandona. Nunca te abandonó. Empiezas a comprender que Él es fiel. No te quita el problema. Te muestra que cuando Él dijo que los paganos se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir o dónde van a vivir, pero ustedes no, porque su Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. Empiezas a verlo en carne propia. Hay muchas cosas que no tienes, pero jamás te abandonó. Entonces comprendes, Él es fiel. Y llega el punto en el que no tienes nada y ya no te angustias por mañana. ¿Por qué? Porque Él te ha demostrado en meses y años que nunca te ha abandonado. Entonces aprendes a confiar. ¿Me explico? Si no has aprendido que Dios es fiel, no vas a confiar en Él. Pero para aprender que Él es fiel, necesitas el sufrimiento. Necesitas la adversidad. Necesitas fallar. La fidelidad de Dios queda demostrada en tu derrota. Entonces, llegaban días en que estábamos felices de la vida sin un peso en la bolsa. ¿Cómo vamos a pagar mañana? Dios dirá. Sin angustia, sin preocupación, pleno totalmente. Ahora sabíamos que la Biblia enseña que no siempre vamos a estar así. Hay días buenos y hay días malos. Pero yo, cuando teníamos un tiempo en la tarde, no hay nada que hacer, no hay trabajo, no hay dinero, decíamos, suspirando, ¿cómo serán las cosas cuando Dios nos cambie la situación? ¿Qué haremos? No vamos a desaprovechar lo mismo, no vamos a dar por hecho que tenemos dinero. Tenemos que pensar diferente y empezamos a echar a volar la imaginación. ¿Qué pasa cuando Dios le plazca darnos estabilidad? Y se pasaron los años así. Y un día, de la nada, recibo una llamada, un proyecto que me cambia la vida. No volví a batallar de esa manera. Dios calmó el viento cuando Él quiso. Lo pudo haber cambiado mucho antes, pero no. Él se esperó hasta que yo viera que Él es fiel y que Él es digno de confianza.
Siempre ha sido digno, pero yo no sabía. ¿Qué fue lo que hizo con Pedro? Lo mismo, exactamente lo mismo. No duró tantos años conmigo, pero yo soy más necio que Pedro. Ahora, quita la crisis económica y pone una enfermedad, va a pasar exactamente lo mismo. Una enfermedad difícil, incurable, te va a dejar solo, igual que a Pedro, igual que a nosotros. Porque cada quien sigue viviendo su vida. No es que sean malos los que no te ayudan, es que no se puede, ya tienen sus propias responsabilidades. No pueden adoptarte y tratarte como si fueras de ellos, no se puede. Vas a quedarte solo, es necesario que te quedes solo para que veas que Dios es fiel. Y cuando comprendes la fidelidad, confías en Él. ¿Qué es la confianza? Una esperanza firme en que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y no depende si yo estoy haciéndolo bien o no. Honestamente, había días que me esforzaba mucho y no obtenía nada. Y había días en los que ni me había esforzado y de repente Dios me daba. Dije, entonces esto no es proporcional. No es proporcional al esfuerzo. Se trata de confiar en Él. ¿Verdad? No soy el único que ha vivido cosas así. Por eso yo te puedo decir, yo entiendo a Pedro. Entiendo lo que se siente hundirse, que sabes que nadie te va a ayudar y no puedes más que clamar a uno solo, el único que puede librarte. Y no lo va a hacer de inmediato. Y no va a cambiar las circunstancias hasta que Él le parezca adecuado. Porque Él es soberano. Pero cuando las cambie, después de que sales de ese proceso, cuando Pedro está en la barca y ve que todo se calma, entiendes, jamás Dios perdió el control. Jamás estuviste en una circunstancia que iba a acabar contigo. No, estabas en un ambiente controlado. Dios estaba tratando contigo y te llevó a aprender a confiar en Él. Qué difícil, pero se los deseo a todos ustedes. Honestamente, deseo que pasen por ahí. Porque después de eso, tu vida jamás vuelve a ser igual. Tengas o no tengas, confías en Él. ¿Por qué? Porque lo conoces. Porque nunca te abandonó. Porque siempre ha estado contigo. No hay razón para que deje de hacerlo. Él ha prometido que así lo haría. Eso en nada se parece a la confianza del que dice, yo ya estudié mucho y voy a pasar. Dices, no, mi amigo, no conoces a Dios. No conoces la gracia. No conoces su fidelidad. ¿Por qué los cristianos que eran perseguidos eran más fieles? Por eso, porque eran perseguidos por el sufrimiento que experimentaban. Hoy la gente no quiere sufrir, ¿verdad? Queremos un Dios fiel, pero sin pasar por ahí. No se puede. Ahora, Santiago 1:2-4 leímos, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Entiendes cómo te puedes sentir gozoso cuando estás en las pruebas? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es lo que Dios prometió, nos va a llevar a la estatura de Cristo. Cuando estás sufriendo, confías en Él, porque ya lo conoces. Si no lo conoces, no confías. Vas a patalear, vas a esforzar, vas a tratar de flotar, vas a tratar de nadar como lo hizo Pedro hasta que pienses que ya no se puede y que te estás ahogando. Entonces vas a ver la fidelidad. Por último, para dejar base bíblica sobre lo que estoy diciendo, que no sea nada más contarles mi experiencia. Me llamó mucho la atención de un ejemplo que el doctor en teología R.C. Sproul da en uno de sus libros, mencionando el caso de Habacuc, y quiero comentárselos, porque Habacuc, que es un libro que casi nunca leemos, nos habla y nos ilustra precisamente en este tema. Mira, Habacuc 1:2-4 dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas, por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. El contexto histórico es que estaban siendo invadidos por Babilonia, ¿verdad? Los tienen totalmente oprimidos. Y Habacuc dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué me tienes así?
¿Por qué no cambias las cosas? Exactamente lo que estamos analizando. Y es un reclamo lo que hace Habacuc. Dice Habacuc 2:1, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplanes, estaré pendiente de lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Habacuc demanda una respuesta porque es injusto. Desde su perspectiva, no debería de pasarle lo que está pasando. Bueno, Dios le responde. Habacuc 2:2-3. Dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Qué era esta visión? Dios iba a acabar con Babilonia, iban a ser liberados. A él no le dijo cuándo. A él lo que le dijo es, lo voy a hacer a su tiempo. Tú, espérala. Espérate. O sea, ¿qué tiene que hacer en todo ese tiempo? Soportarlo. ¿Verdad? No le dijo cuándo, medio le explicó cómo, pero le dijo, tú lo que tienes que hacer es esperar, es soportar. Luego, dice lo siguiente, versículo 4, que Dios le dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Este es el argumento que toma Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 1:17. Dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Qué es lo que le está diciendo a Habacuc? Dios a Habacuc es, tú sopórtalo, confía. El justo vivirá por su confianza en Dios. Pablo dice, la justicia que recibimos proviene de la fe. ¿Cómo entendemos la fe? Esta confianza en Dios. La palabra fe, pistis, en este texto es ser persuadido por Dios. Él te convenció, te dio evidencias y argumentos, por eso confías. La fe, la mejor manera de entender la fe es confianza en Dios. Y Dios le dijo a Habacuc, tú sopórtalo y confía. Y Pedro dice, así es como nos salvamos, por medio de la confianza en Dios. Y es esa confianza la que te da gozo. Entonces, Habacuc dice así, Habacuc 3:16-9. Dice, al oírlo se me estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ahora esto parece poético, ¿verdad? Cuando habla de las aceitunas y de las higueras. No es nada poético. La economía de aquella región dependía literalmente de esto. Cuando dice, aunque la higuera no florezca, es porque los higos era un producto muy importante para ellos en su comercio. Cuando dice, ni haya fruto en las vides, con lo que hacían el vino, que era una de las principales cosas que exportaban para sostenerse. Cuando dice, aunque falle la cosecha del olivo, del cual hacían aceite, que era también bien importante para su economía. Y dice, y los campos no produzcan alimento. Quien no se dedicaba a los higos, a las aceitunas o a las vides, se dedicaba a la agricultura. Dice, aunque falle la agricultura. Y luego dice por último, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. La otra actividad principal era la ganadería. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? Aunque no haya nada que genere el dinero, aunque no reciba nada para subsistir, aunque Dios cancele todas las fuentes de ingreso que tenemos, con todo yo me alegraré. ¿Por qué? Porque va a soportarlo, va a confiar en que Dios va a hacer lo que dijo que haría. Por consecuencia, lo que está pasando ahorita es para mi bien. Él es el único que tiene poder para transformar lo malo en bueno. Esta es la confianza en Dios. Esta confianza produce gozo. Todos tenemos lo que se requiere para confiar en Dios. Quizás ya estás en una situación crítica y no has entendido que no se trata de salir de ahí.
Cuando entras en un problema y en una prueba, no se trata de que te salgas, se trata de que soportes, que te adaptes, que te resignes y digas, voy a esperar a cuando Él quiera cambiar las cosas. Y si no las quiere cambiar, no me importa, yo sigo gozoso en Él. Porque la garantía que tenemos es que en la vida venidera no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. ¿Confías en Dios? Yo dije al principio, pregúntele a cualquier cristiano, ¿confías en Dios? Te van a decir que sí. Sí, pero después de entender lo que la confianza en Dios es, ¿cuántos confían en Dios? La cosa cambia mucho. Pero Él es digno. Él es el único digno de confianza. Ninguno de nosotros, todos fallamos. Si esperas en alguno de nosotros en medio de la crisis, te vas a decepcionar. De eso se trata, de que quites la esperanza de cualquier ser humano. Solo debe estar en Dios. Así que necesitamos confiar en Él. Y si confías en Él, no importa qué situación venga, vas a tener paz. Vas a tener gozo. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Nosotros para sentir paz tenemos que tener ausencia de problemas. Pero la paz que Dios da es en medio de los problemas. No puedes tener la paz que Dios da sin los problemas. ¿Cuántos quieren paz? No, gracias, yo paso. No, al revés. El gozo es la base que tenemos como cristianos. Y hasta ahorita hemos hablado del gozo en el sentido personal. Pero la Biblia dice también que nos debemos gozar con los que se gozan. Si Dios lo permite, vamos a estudiar eso el próximo domingo. Si yo entiendo el gozo y me gozo, ahora ¿cómo debo hacer que mi gozo esté con los demás? Y más adelante vamos a ver que Jesús dijo que Él tenía un gozo particular que quería que tuviéramos nosotros. Si Dios lo permite, lo estudiaremos más adelante. Por lo pronto vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sabes, con los años empiezas a notar que además de muchas cosas que hay sinergia entre Dios y nosotros, también hay una sinergia entre lo que sabes y lo que aprendes y lo que vives. Muchas veces vives cosas que no has entendido porque las viviste. Y hay veces que entiendes cosas que no has vivido. No son muy útiles cuando no vienen juntas. Hay muchas cosas que puedes leer en los libros, muchas cosas. Pero si no las vives, de poco te va a servir. No digo que no sirva, pero te va a servir de poco. Cuando lo que aprendes, Dios te permite experimentarlo, es cuando entonces viene la madurez. ¿Me explico? Los fariseos y maestros de la ley, Jesús fue bien claro. Hagan y digan, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque todo ese conocimiento no lo podían poner en práctica y están inflados. Se creen especiales porque tienen el cerebro grande. Por el contrario, hay otros que tienen mucha experiencia en las cosas de Dios, pero no tienen conocimiento y no tienen orden, no saben lo que les pasó. Saben que algo les pasó, pero no entienden lo que Dios hizo porque les falta conocimiento. Y se van a un extremo, dicen, bueno, yo sé lo que yo vivo, lo que yo experimento, lo que yo siento, y eso lo quieren convertir en doctrina, porque carecen de conocimiento bíblico. Pero si tienes las dos cosas, ni te inflas ni te desvías, sino que te rindes ante Dios. Si vamos a hablar del gozo y aprender lo que el gozo es, necesitamos esas dos cosas juntas. Necesitamos pedirle a Dios que nos permita aplicar lo que tenemos. Y eso puede ser muy doloroso.
pidas o no se lo pidas, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero si pides conforme a su voluntad, te será hecho con garantía. Así que yo quiero proponerles que le pidamos a Dios eso. ¿Sabes? Esta vida no se trata de vivir a gusto. Dios no tiene la intención de que vivas a gusto siempre. Dios quiere que lo conozcas a Él. Y la comodidad que podemos experimentar muchas veces es muy peligrosa, porque no nos mueve a conocerlo a Él. Necesitamos pedirle que trate con nosotros, que nos lleve a situaciones donde apliquemos lo que hemos aprendido, porque hemos aprendido mucho. Lo que me preocupa es que no lo estemos aplicando. Necesitamos razonar en los conceptos bíblicos, ver una situación y analizarla, masticarla, pensarla y decir esto está mal o esto está bien. ¿Y por qué? Si escuchas eso, me esforcé mucho, estudié mucho y Dios en su gracia me permitió que me aceptaran. Tú estás capacitado para decir, hay algo mal en eso, algo no cuadra ahí, porque eso es recompensa, no gracia. La gracia debe decir, quiero decirles, hermanos, que agradezco que Dios me dio todo lo que necesitaba para estudiar y pude pasar. Eso es muy distinto, totalmente diferente. Pero si no lo razonas, te vas con la corriente. Uy, sí, gloria a Dios, gracias. No, eso es incorrecto, es sutil. Esa es la diferencia entre maduros e inmaduros. Ya debiendo ser maestros, metiéndose en los asuntos difíciles, discerniendo lo que es bueno y malo. Lo más peligroso no es lo que es puramente malo, sino lo malo que tiene algo de bueno. Eso es lo peligroso. Porque ves lo bueno y no piensas en lo malo y te equivocas. Así que roguémosle a Dios que nos dé consistencia, congruencia. Nosotros no controlamos nuestras circunstancias, Él sí. Tenemos responsabilidad en aprender y conocer y lo estamos haciendo. La parte que falta es la que solo Él puede hacer. Así que si pedimos hoy, no te asombres cuando vengan los problemas. No te angusties diciendo, ay no, ¿para qué oraba? Mugre Hernán en lo que me metió. No, esta es una decisión tuya. Pero tiene que ver con conocerlo a Él. Y duele. Pero si lo soportas, se convierte en un tesoro preciado. Para ti y para los que te conozcan. Porque Dios lo va a usar en ti y a través de ti. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido con toda libertad estudiar de tu palabra, escudriñar juntos tu palabra, comprender asuntos difíciles en tu palabra. Nos has dado tanto el querer como el hacer, Señor, para ponernos a estudiar, para ponernos a investigar. Pero queremos rogarte, Padre, que ese conocimiento no quede hueco, no quede vacío, sino que tú nos lleves a aplicar todo lo que hemos aprendido, Señor. Nos lleves a situaciones donde podamos y tengamos que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Situaciones complicadas, Señor, donde se requiere buscarte en oración, donde se requiere dedicarse y concentrarte a analizar lo que nos has enseñado para encontrar la falta. Permítenos, Señor, estar en situaciones donde podamos aplicar lo que hemos aprendido. No queremos envanecernos en el conocimiento acumulado. Queremos que se convierta en sabiduría. Para que sea sabiduría, Señor, hay que aplicarlo, saber cómo hacerlo. Eso es lo que te rogamos. Tu palabra dice que si nos falta sabiduría, que se la pidamos a ti, que tú nos la darás. Por eso sabemos y pedimos con confianza que si te pedimos que nos des sabiduría, es un hecho que nos la vas a dar. Pero enséñanos a ver, en medio de las circunstancias, la oportunidad para discernir, para aplicar, para analizar, Señor. Que no nos dominen los sentimientos. Enséñanos a dominar nuestros sentimientos. Enséñanos a ver las cosas, Señor, desde tu perspectiva. Enséñanos a confiar en ti sin importar lo que pase. Nos vaya bien, nos vaya mal, que nunca tengamos
la insensatez de concluir que es algo que nosotros hacemos, sino que quede claro bajo toda circunstancia que todo lo que tenemos es gracia, que no hay nada que merezcamos, Señor. Enséñanos a ver que no son nuestras obras, que no son nuestras decisiones, sino tu gracia soberana. Enséñanos a verte a ti, Señor, por más difícil que esté la situación. Enséñanos a estar libres de rencor, coraje o resentimiento contra aquellos que no nos ayudaron. Enséñanos a entender que nosotros haríamos lo mismo. Al contrario, si nos hemos quedado solos, Señor, muéstranos, ilústranos, demuéstranos cómo era necesario para acudir solo a ti. Tú eres fiel. Tú eres fiel sobre todas las cosas. A pesar de nuestros errores, tú permaneces fiel. Concédenos experimentarlo y vivirlo y tenerlo como un hecho en nuestras vidas. Algo que es indudable por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos vivido. De manera que tengamos una esperanza firme en todo lo que tú has dicho que harás. A pesar de nosotros mismos, a pesar del mundo, a pesar de Satanás y sus demonios, tú harás lo que has dicho que vas a hacer. Por eso la gloria es tuya. Por eso la honra debe ser solo tuya, Señor. Que no haya honra para ningún ser humano, para ninguno de nosotros, porque solo tú eres digno. Enséñanos a confiar a ti, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. El objetivo es que podamos aprovechar ese tiempo de la mejor manera posible, así que si tienes una pregunta, trata de formularlo de la manera más simple y compacta posible. Yo trataré de hacer lo mismo con la respuesta para dar oportunidad a la mayor cantidad de personas. Si nos quedamos sin preguntas aquí todavía hay tiempo, pasamos a responder preguntas en línea si las hay. Así que, ¿alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor, para que le lleven el micrófono. ¿Alguno? Aquí hay 2 manos levantadas, si quieres está más cerca la de allá. Ahí está. Bueno, buenos días. Buenos días. No sé cómo hacer la pregunta, pero voy a poner como que el ejemplo. ¿Cómo hay acciones que hacemos a veces, ahorrar dinero, comprar un seguro? ¿Cómo hacerle para conciliar el no perdernos en estar confiando en eso en lugar de Dios? Es una línea muy delgada. Sí. Hay un proverbio que dice que para el rico su riqueza es la fortaleza. Porque si tienes un seguro y tienes herramientas de ese tipo, te sientes seguro por eso que tienes, ¿verdad? El punto es que tú tienes que medir cuándo es responsabilidad tuya hacer lo que haces y cuándo ya es que no estás confiando en Dios sino en otra cosa. Por ejemplo, si, imagínate, compras una casa, no tiene nada de protección, ni contraventanas, ni nada. Tú no tienes dinero para ponerlas, pero quieres confiar en Dios en que no te van a robar. Te tienes que resignar y no las pones, ¿verdad? Lo dejas en manos de Dios. Si no te roban, a pesar de que no tienes contraventanas, dices, pues es misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa si dices, oye, no quiero que me roben? Tienes dinero para las contraventanas, pero dices, no, yo voy a confiar en Dios en que no me van a robar. ¿Es eso confianza en Dios o es tentar a Dios? Porque tienes el dinero para ponerlas. ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú tienes los recursos para tener herramientas que te ayuden en el día malo, tienes cierta obligación de administrar tu dinero y sabiendo que la Biblia dice que vendrán días malos, poder hacer algo al respecto para cuando el día malo llegue. Pero si no tienes los recursos, tienes que confiar absolutamente en Dios que cuando llegue el día malo, Él te va a proveer también para ese día malo. El problema es cuando dices, o tientas a Dios no queriendo gastarlos, o gastas innecesariamente porque estás buscando la confianza que solo te da en Dios. Entonces, trazando bien esas distintas circunstancias, puedes decidir si lo que estás haciendo es correcto o no. Gracias. ¿Sí? Sí, buen día. Pastor, corrige mi entendimiento.
entiendo que en la Biblia menciona que, no dice como fe, pero por la confianza en Dios, dice, algunos fueron librados de boca de leones, pero también sabemos que algunos murieron en boca de leones. Ujú. Que algunos fueron librados del fuego, pero otros murieron aserrados. Ujú. ¿Por qué mi comentario, pastor? Porque, y por eso te pido que me digas dónde va el acento en todo el mensaje de esta mañana. La primera parte de tu mensaje, y lo relaciono con el ejemplo que pone la hermana y tu respuesta que le hace a ella. La primera parte de tu mensaje, pastor, yo lo entiendo, tal vez lo estoy entendiendo mal, como que la confianza en Dios nos debería hacer pensar que Dios nos va a resolver todos los problemas, como el ejemplo de la ventana, como el seguro, como Pedro que no se murió ahogado, como los que fueron librados de los leones y del fuego. Pero luego la parte final de Habacuc, y sobre todo cuando estábamos en la oración, tu parte de la oración lo mencionas también y dices, pase lo que pase, yo me regocijaré en Dios. O sea, si no hubiera tenido que comer en el caso del ejemplo que tú nos compartes, y te agradecemos, o sea, como quiera yo, Hernán, si trato de ser bíblico, en mi humanidad lo hubiera seguido padeciendo y lo hubiera sufrido. Pero la parte final de Habacuc y tu parte de la oración, yo lo entiendo como que, mira, si Dios te resuelve los problemas humanos, físicos, naturales, de la ventana, del seguro, del león, del fuego, del accidente, de la tormenta, independientemente de eso, o sea, el que tengas confianza en Dios no quiere decir, no es una garantía, no es un seguro de que se te van a resolver. Y la Biblia creo que sí alcanzo a entender, por eso digo que me corrijas, que independientemente de eso, digo, todos esperamos eso, que Dios nos ayude a salir de eso, pero no es una garantía. Esa es mi pregunta, así es como yo lo entendí. Pero la primera parte del mensaje se pareció entender, al menos yo así lo hice, como que Dios nos va a librar de todos los problemas, sobre todo si estamos en una iglesia que pretendemos ser bíblica. Es que fíjate, en última instancia vamos a ser librados todos, porque lo que dije es que en la vida venidera no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Es decir, todos vamos a ser librados de eso. La diferencia es en esta vida o en la venidera. Entonces, al hablar de la confianza como una esperanza firme, es porque estamos anhelando que ese día llegue. Pero Dios decide si lo hace en esta vida o en la venidera. Indistintamente de cuándo lo haga, nosotros tenemos la esperanza firme de que lo va a hacer. Entonces, en el sentido amplio, todos tenemos garantizados que vamos a ser librados. ¿Me explico? Pero nuestra confianza en Dios no depende en si en esta vida o en la venidera. Eso lo dejamos a criterio de Dios. Pase en esta vida o en la que sigue, yo confío en que Él, a fin de cuentas, porque así lo ha dicho, me va a librar de forma definitiva. ¿Sí? ¿Me escuchan? En la clase pasada hablábamos acerca de que la no fe de Pedro no había influido en si él estaba siendo sostenido o no en las aguas. Sin embargo, algo que no me queda claro es cómo su falta de confianza sí influye en que siga siendo sostenido. O sea, ¿por qué en la parte inicial no influye, pero ya estando en el agua su otra vez no fe hace que se hunda? Esa parte es la que no me queda claro. Bueno, ¿te acuerdas? Estábamos analizando el razonamiento. El razonamiento de Pedro es incorrecto. No se requirió fe para caminar sobre el agua. Ya está caminando sobre el agua. Pero luego, ¿cómo es su razonamiento? Es decir, ya estoy caminando sobre el agua, Él es Jesús, pero el viento está muy fuerte, me voy a hundir. Eso no es un razonamiento válido. El regaño de Jesús a Pedro es, ¿qué pasó con tu fe? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué dudaste? ¿Por qué concluiste mal? ¿Por qué no confiaste? El argumento del tema pasado es que si razonas correctamente, debe llevarte a confiar en Dios, cosa que Pedro no hizo. Entonces, al momento en que él empieza a desconfiar, a dudar, entonces Jesús, que sabe que eso va a pasar y que tiene todas las circunstancias para que eso pase, decide darle una lección. ¿Me explico? Ok, entonces, por ponerlo en valores numéricos, cuando entra el agua la fe es igual a 0, pero cuando se empieza a hundir es -1, por así decirlo. Sí, Okay. Acuérdate, la fe es por ser persuadido, ¿verdad? ¿Cuándo obtuvo fe Pedro? Porque la dejó de tener. No requirió fe para empezar a caminar, pero cuando estás caminando tienes todo lo que se requiere para confiar en Él, pero Él decide dejar de confiar, ese es el problema. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? Sí, buenas tardes, pastor. Dice,
Pedro siempre supo que era Jesús el que caminaba por el agua. Dice, él preguntó a Jesús, Señor, ¿eres tú? O afirmó, Señor, ¿eres tú? Ah, ok, no. Primero no saben, dice claramente que pensaban que era un fantasma. La prueba que Pedro pone es, si eres tú, o sea, si eres Jesús, manda que yo camine hacia ti. Ahora, cuando empieza a caminar hacia el agua, ya sabe que es Jesús. Y lo sabemos porque cuando se está hundiendo dice, Señor, sálvame, ¿verdad? Ya sabe que es Jesús. Entonces, al principio no sabía, pero como caminó sobre el agua, entonces tuvo la evidencia de que efectivamente era Jesús. O sea, después lo supo. Ok, son todas las preguntas. Muy bien. Entonces, dado que ya no hay más preguntas y nos sobró sorprendentemente 7 minutos, aquí vamos a terminar la transmisión. Agradecemos a los que nos acompañan en línea y los invitamos a que nos acompañen también los miércoles. Gracias. Listo. Para nosotros,